Antes de comenzar este diálogo nos preguntamos si tenía sentido hablar, si poner sobre la mesa lo que muchas veces se calla podía servir de algo, y entendimos que sí, que hablar entre todos con respeto y profundidad es el primer acto de liderazgo colectivo. No somos una empresa más, somos una comunidad de trabajo que construyó su camino con esfuerzo, sin favores, sin privilegio. Lo que está en juego no es solo un resultado económico, es una forma de vivir el trabajo, de entender la responsabilidad, de cuidar lo que hicimos entre todos. Por eso en este encuentro no es solo técnico, es político en el mejor de los sentidos de la palabra. Y es ético, porque decidir no callar también es una forma de producir. Bienvenidos a todos, este es un relato que representa la realidad de nuestra pyme familiar ubicada en el conurbano de bonaerense, dedicada a la metalurgia desde hace 3 generaciones. En los últimos años hemos enfrentado desafíos crecientes, no solo en términos de competitividad y mercado, sino principalmente por el impacto asfixiante del sistema tributario argentino. Desde mi lugar como socio gerente, cargo que asumí luego de la jubilación de mi padre, sostengo esta empresa con profunda convicción y vocación productiva y sentido de la responsabilidad social. Somos conscientes del valor del empleo formal y de la importancia de contribuir al Estado, pero cuando las reglas de juego se vuelven desequilibradas debemos alzar la voz, no desde la queja, sino desde la argumentación firme, con datos, con fundamentos jurídicos, con fundamentos contables y humanos. Por eso hoy estamos reunidos aquí en nuestra sala de reuniones con todos los sectores de la empresa presentes para conversar abierta y críticamente sobre la pregunta que nos atraviesa a todos. ¿Cuándo un impuesto, aunque sea legal, deja de ser justo? Me acompañan acá personas muy valiosas, con roles técnicos y humanos, fundamentales para sostener esta empresa. Quiero presentarles una por una para que no solo conozcan lo que hacen, sino desde qué mirada aportan a esta conversación. Buenas tardes, mi nombre es Romina, trabajo como contadora general en esta empresa desde hace 9 años. Mi vínculo con los números va más allá de la técnica, es una forma de leer la historia viva de la empresa. Mi tarea diaria implica llevar los libros contables, asegurar la liquidación correcta de impuestos, coordinar cierres mensuales, presentar declaraciones juradas y garantizar el cumplimiento fiscal en tiempo y forma. Pero en los últimos años este rol se transformó. Hoy, además de interpretar balances, tengo que analizar riesgos tributarios complejos, anticipar cambios normativos que surgen sin previo aviso y evaluar la viabilidad de cumplir con obligaciones cada vez más exigentes. La vorágine impositiva no nos da tregua. En esta mesa traigo la mirada de los principios fiscales, legalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. Y también represento la voz de quienes sabemos que una contabilidad responsable no puede sostenerse sobre bases injustas. Gracias, Iván. Soy Flavia, licenciada en Administración y responsable del área de finanzas. Mi trabajo implica gestionar diariamente el flujo de fondos, evaluar los proyectos, las proyecciones de costos, analizar márgenes, negociar con proveedores y mantener la sustentabilidad del negocio. Lo que era antes la planificación estratégica, hoy es supervivencia operativa. Cada variación del dólar, cada modificación impositiva o fiscal, cada cambio en la política de retenciones impacta directamente en nuestra capacidad para sostenernos. No estamos decidiendo cuánto crecer, sino cuánto resistir, y eso cambia radicalmente nuestro vínculo con el riesgo y con el futuro. Mi intervención se centra en mostrar cómo los impuestos, más allá de ser una obligación, se han convertido en una variable crítica que condiciona todas las decisiones de gestión. Buenas tardes, soy Nelson, abogado corporativo de la empresa desde hace 7 años. Mi función va más allá del derecho comercial, trabajo en la intersección entre lo jurídico y lo estratégico. Analizo normas tributarias, evalúo riesgos regulatorios, interpreto jurisprudencia y participo en las decisiones clave que tienen implicancia legal. Pero lo que estamos viviendo hoy supera el marco técnico. Se ha convertido en una situación estructural de vulneración de derechos. Cuando un marco normativo permite que el Estado recaude sin límites, sin equilibrio, sin respetar el principio de proporcionalidad, estamos frente a una afectación constitucional. Mi aporte es revisar el fondo del asunto, no solo la forma, porque muchas veces lo legal y lo legítimo no coinciden, y cuando esto ocurre hay que volver a los principios, el derecho de propiedad, la legalidad sustantiva y el deber del Estado de no destruir lo que dice proteger. Hola a todos, soy Adriana, contadora pública nacional y tengo a mi cargo la auditoría interna de la compañía. La misión del área no es solamente controlar los desvíos o validar los registros contables, sino garantizar que todas las operaciones estén alineadas con los principios de transparencia, trazabilidad y consistencia normativa. Pero en los últimos años, el eje de la auditoría cambió. Ahora debemos elaborar reportes que justifiquen no ante accionistas, sino ante el Estado.
porque operamos como lo hacemos. Hay exigencias formales que muchas veces contradicen la lógica empresarial y además enfrentamos un sistema que presume la culpa del contribuyente. Vengo a traer una mirada basada en el principio de buena fe y en el cumplimiento responsable y en la necesidad de reconstruir la confianza entre el sector privado y el Estado. Hola, soy Melina, trabajo en la planta hace 15 años y de hace 6 que tengo el orgullo de presentar a mis compañeros como delegado. Conozco cada rincón de la línea de producción, cada equipo, cada jornada en la que pusimos el cuerpo para sacar adelante pedidos complejos e incluso en contextos adversos. Pero desde hace un tiempo noto que algo cambió. Ya no hay entusiasmo por lo nuevo, hay miedo a los ajustes, a la falta de repuestos, a los rumores, y todo eso nace en parte de la presión fiscal. Mi voz tiene desde el taller, pero también desde la esperanza. Porque cuando una empresa da la cara, cuando pelea con fundamentos, cuando incluye a los trabajadores en el análisis, nos sentimos parte. Y acompañamos, no por obligación, sino porque creemos que defender lo justo también es un derecho obrero. Un gusto estar acá. Soy Rodrigo, abogado especializado en Derecho Tributario, docente universitario y litigante. Desde hace más de una década asesoro empresas en distintos tamaños y en el último año tengo el honor de acompañar a esta firma en un proceso de revisión integral de su situación fiscal. Y bueno, lo que observamos aquí no es una anomalía, es un reflejo claro de un sistema agotado en el que el aparato recaudador se ha vuelto insaciable, incoherente y muchas veces inconstitucional. Mi tarea no es solo defender, sino aportar herramientas jurídicas para prevenir el deterioro económico por vías legales. El amparo fiscal, la acción de repetición, la medida cautelar son caminos posibles, pero deben ser recorridos con responsabilidad técnica y convicción institucional. Estoy acá para sumar desde la doctrina, desde la jurisprudencia y desde la certeza de que las pymes también tienen derecho a un trato justo. El margen neto antes del impuesto de este trimestre cerró en 11,9. Eso en condiciones normales podría parecer manejable, pero si el precio del acero, nuestro insumo crítico, sube un 30% más, como viene ocurriendo, entramos en una zona de pérdida directa. No hablamos de una cadena de rentabilidad, sino de pérdida operativa. ¿Cómo se proyecta el futuro de una empresa así? Estamos operando con márgenes tan delgados que cualquier shock nos saca de eje. Cada decisión financiera, cada compra de materia prima, cada mantenimiento de máquinas, se convierte en una decisión de subsistencia. Lo que antes era planificación, ahora es una contención. Y eso para una empresa es como vivir sin horizonte. Y esto se ve abajo. En la planta lo sentimos todos los días. Antes había flexibilidad, se podían hacer horas extras, reponer herramientas sin tanta burocracia. Ahora no entra ni un tornillo sin 3 autorizaciones. Hay compañeros que se están yendo, otros que están buscando algo por las dudas. El ambiente se volvió tenso. Ya no se habla de proyectos, se habla de resistir. La angustia no figura en los balances, pero se mastica en cada jornada. Y es importante decirlo. Los impuestos que presionan a la empresa nos presionan a todos también. La incertidumbre económica baja en cascada y al final siempre golpea a los que menos pueden defenderse. Coincido plenamente. Desde el área contable lo que vemos es alarmante. Sumando impuesto a las ganancias, ingresos brutos, tasas municipales, contribuciones patronales, percepciones bancarias y otras cargas. La empresa está tributando el 58,7% de su ganancia real ajustada. Es como tener un socio invisible que se lleva más que cualquier otro actor. Y lo más grave, ese socio no invierte, no arriesga, ni siquiera escucha. Si fuera un inversor privado, al menos evaluaría el riesgo antes de exigir retorno. Pero acá no hay contraparte. Hay exigencias y reciprocidad. Y peor aún, hay sospecha institucionalizada. El sistema no mira como si cumplir fuera una excepción, no una regla. Eso es insostenible. A eso agrego que cuando uno analiza los estados contables en profundidad, salta a la vista que estamos ante una distorsión estructural. Los resultados no reflejan la verdadera salud de la empresa porque están inflados artificialmente por normativas fiscales que no consideran la inflación real ni las condiciones económicas regionales. Estamos obligados a mostrar utilidades que en la práctica no existen. Y eso genera una falsa percepción de solvencia que paradójicamente habilita al Estado a seguir cobrando más, en vez de medir capacidad real. El sistema impone fórmulas que Invisibilizan. la fragilidad. Es como si premiaran la apariencia en el lugar de la verdad económica. Esto que describimos no es solo injusto desde lo económico, es jurídicamente cuestionable. El artículo 17 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad, y eso incluye la propiedad sobre los frutos de trabajo y la inversión. Cuando el Estado, mediante el aparato tributario, se apropia de más de la mitad de lo generado sin brindar contraprestación proporcional, se viola ese derecho.
No importa que esté aprobado por ley, si el resultado es confiscatorio, entonces es inconstitucional. Y eso debe ser dicho con claridad, porque naturalizar el abuso es el primer paso hacia su consolidación. Es importante marcar esto con precisión. La Corte Suprema, en el caso Candy S.A., sostuvo que una carga tributaria superior al 60% configura confiscatoriedad, y no se trata de un número caprichoso. Es el punto donde la presión impositiva no solo afecta a la rentabilidad, sino que pone en riesgo la propia existencia de la unidad económica. Por eso no estamos acá haciendo catarsis, estamos dando los primeros pasos de una defensa legítima y fundada y constitucionalmente respaldada. El derecho tributario no puede ser excusa para destruir tejido productivo, y las pymes tienen el deber y el derecho de hacerlo valer. A esta altura ya no se trata solo de números, el debate entra en otro plano, el del sentido de ¿es justo lo que estamos cumpliendo? ¿Tiene legitimidad un sistema que nos exige hasta el agotamiento, pero no devuelve ni previsibilidad ni equidad? La legalidad sin justicia, decía un viejo profesor, es obediencia vacía, y justicia sin legalidad, mera intención. Acá en esta sala buscamos una síntesis de cómo defender el cumplimiento sin aceptar el abuso, cuestionar sin rebelarnos, proponer sin rendirnos. El orden jurídico debe ser más que un entramado de normas acumuladas. Tiene que tener coherencia interna y sobre todo legitimidad. Una ley no es justa simplemente por haber sido votada. Es justa si respeta principios fundamentales. Cuando la legalidad se vacía de equidad, aparece el abuso estructural. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. La maraña normativa, lejos de generar seguridad jurídica, nos obliga a navegar en un mar de interpretaciones, percepciones anticipadas, regímenes múltiples, superpuestos y sanciones desproporcionadas. La empresa se convierte en un sujeto permanentemente sospechado, vigilado y presionado, y eso, además de injusto, es improductivo. Esa superposición es tan densa que hasta los sistemas informáticos fallan. Tenemos retenciones bancarias automáticas, percepciones sobre movimientos que ya tributaron, pagos a cuenta que no se compensaron ni en tiempo ni en forma. El contribuyente queda atrapado en una lógica de adelantar dinero constantemente, mientras el fisco no devuelve nada. En términos contables, eso significa financiar al Estado sin interés ni garantía. Es una transferencia forzada de liquidez que impacta directamente en la operatividad real de la empresa. Y a eso se suma el desgaste humano de intentar explicar una y otra vez lo inexplicable. ¿Por qué se paga más de lo que se produce? Desde auditoría interna lo puedo corroborar con datos y casos. La presión fiscal no solo afecta en el resultado final, de forma de trazabilidad, distorsiona la calidad de la información. Cada vez que intentamos armar informes de cumplimientos, nos topamos con normativas contradictorias, exigencias arbitrarias o prácticas administrativas que no respetan el principio de legalidad. Hay tributos no legislados que se cobran por vía reglamentaria y eso vulnera directamente el artículo 19 de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella prohíbe. Pero el fisco actúa como si su poder estuviera por encima de ese límite, como si la legalidad fuera una formalidad predecible. Y eso genera un problema de fondo, si las reglas no son estables. ¿Cómo planificás? Hoy no podemos proyectar a 6 meses sin riesgo de que cambien los regímenes, los criterios de fiscalización, los topes, los porcentajes de retención, los anticipos. Ni hablar si estamos en más de una jurisdicción, donde las provincias y los municipios suman capas de exigencias sin coordinación ni armonía. La presión es múltiple y muchas veces descoordinada. Eso tiene un costo, no solo económico, sino anímico, porque planificar sin certezas es trabajar al borde del estrés permanente, y cuando la estrategia se reduce a la supervivencia, se pierde el sentido mismo de la gestión. Y todo esto baja hasta la planta. Nosotros no entendemos de leyes, pero sentimos los efectos. Si hay menos stock, si las horas bajan, si los turnos se achican, sabemos que algo anda mal. La producción no miente, y cuando vemos que se pagan impuestos que no vuelven ni en seguridad, ni en infraestructura, ni en salud, nos preguntamos qué sentido tiene. El Estado nos exige como si fuéramos grandes evasores, pero no nos trata como sujeto de derecho. Y eso también duele, porque una fábrica no es solo fierros, es gente, familias, orgullo, y ese orgullo se quiebra. Ya no alcanza con apretar los dientes, hay que decir basta. El problema central es que el sistema tributario perdió su esencia. Originalmente debía ser un instrumento de redistribución racional, sostenido sobre la capacidad contributiva y orientado al bien común. Hoy se ha vuelto una herramienta de recaudación compulsiva que no distingue entre evasión dolosa y esfuerzo genuino, ¿no? Eso genera desconfianza, incentiva la formalidad y termina destruyendo la cultura fiscal. La legalidad sin justicia no construye ciudadanía.
La justicia sin legalidad tampoco. Por eso es clave reconstruir ese equilibrio y hacerlo con coraje técnico, no con convicción institucional y con firmeza ética. Porque defender la Constitución también es una forma de pagarle al país. Entonces, ¿cómo revertimos este escenario? ¿Cómo volvemos un sistema donde cumplir sea razonable y no heroico? ¿Qué caminos tenemos desde la empresa para plantear esta discusión sin que parezca un acto de rebeldía, sin exponernos a represalias por ejercer nuestros derechos? Mirá, con fundamentos, con evidencia y con legitimidad, lo que estamos haciendo hoy es parte de eso. La defensa de la empresa también es defensa del trabajo, del equilibrio económico, del respeto a la Constitución. Hay vías administrativas, judiciales, comunicacionales, pero lo primero es no callarse, evidentemente, porque el silencio también construye legalidades abusivas y cuando una pyme se anima a hablar con respeto pero con firmeza, no solo defiende lo suyo, también abre caminos para otras. No se trata de evadir, sino se trata de existir con dignidad. Podríamos resignarnos, podríamos hacer lo que muchos hacen, callar, recortar, achicarse, pero no sería lo justo, ni con nuestra historia ni con quienes nos trajeron hasta acá. Por eso elegimos otro camino, el del análisis, el del derecho, el del diálogo sincero, porque cuando la presión fiscal se convierte en una amenaza, cuando esta amenaza es existencial, defenderse no es solo una estrategia, es una obligación moral, y esa obligación, cuando se asume en equipo, se convierte en dignidad colectiva. Las estadísticas suelen registrar impuestos aislados, ganancias, IVA, contribuciones patronales, pero lo que no se mide con la misma claridad es el peso acumulado de la multicarga. La pyme argentina no enfrenta una sola soga, enfrenta un entrelazado de cuerdas que al tirar todas juntas asfixian. No es un tributo, es un entramado que condiciona, inmoviliza y a veces ahoga. En esta escena desentrañamos ese entramado. Hicimos el ejercicio de listar todos los tributos, tasas, percepciones y contribuciones que pagamos en los últimos 12 meses. El resultado fue alarmante. A los impuestos nacionales como IVA, ganancias y seguridad social hay que sumar ingresos brutos, tasas municipales, contribuciones especiales, percepciones bancarias, retenciones por operaciones electrónicos, aportes a sindicatos, seguros de riesgo y otros ítems, menos conocidos pero igualmente obligatorios. Son más de 20 conceptos distintos. Y lo más grave, muchos de ellos no están coordinados entre sí. Pagan sobre bases distintas, en fechas distintas, con criterios distintos. Eso complica no solo la gestión, sino la posibilidad de proyectar. Y en la planta, eso se traduce en decisiones que nos afectan directo. Se postergan compras, se reduce el stock de materiales, se frena la renovación de herramientas. No hay margen para lo imprevisto. Los que trabajamos con las manos lo notamos enseguida. La falta de insumos, el recorte de turnos, la sobrecarga cuando no se reemplaza un compañero. Y lo más triste es ver cómo muchos se van resignando, como si esto fuera lo normal, pero no es normal, no debería ser. Desde la trazabilidad contable se nota la sobrecarga operativa que genera esta multicarga. No solo hay que registrar cada tributo, sino también conciliar pagos, imputaciones, compensaciones y saldos a favor. Muchos de estos saldos quedan congelados porque no se pueden aplicar por trabas burocráticas. El Estado se queda con nuestro capital de trabajo sin devolver ni actualizarlo. Y mientras tanto, seguimos pagando intereses si nos demoran un día, en una relación absolutamente asimétrica. Lo que estamos describiendo es un fenómeno que en derecho se denomina hipertrofia fiscal, es decir, una proliferación de normas y exigencias que desnaturalizan el sistema. En la teoría cada tributo puede justificarse, pero en la práctica el efecto combinado puede ser confiscatorio. Y esa confiscatoriedad no surge de una sola ley, sino de la acumulación simultánea. Por eso, al presentar un amparo o una acción de repetición, lo importante es mostrar el impacto conjunto y no la legalidad individual de cada tributo. Y a todo esto se suma la volatilidad normativa. Nos cambian las reglas en medio del juego, aumentan alícuotas, cambian bases imponibles, modifican criterios de deducción y lo hacen sin consulta, sin gradualidad, muchas veces por resolución administrativa. Eso vulnera el principio de reserva de ley y genera una incertidumbre incompatible con la gestión responsable. El área contable pasa más tiempo adaptándose que planificando. La inseguridad jurídica es un factor que no se cuantifica fácilmente, pero que pesa como pocos. Una empresa que no sabe que le van a cobrar el mes que viene no puede invertir, no puede tomar personal, no puede comprometerse con proveedores a largo plazo. Esta incertidumbre es un inhibidor productivo y además atenta contra la seguridad jurídica que debería proteger a quien cumple.
Entonces, ¿qué hacemos con esta carga invisible que no figuran en los balances, pero sí en las decisiones? ¿Cómo documentamos este impacto sin caer en el dramatismo? ¿Podemos armar una narrativa basada en datos que muestre que esto no es una exageración, sino una realidad verificable? Sí, y debemos hacerlo. Podemos elaborar un tablero fiscal con indicadores claves, porcentaje de expresión tributaria real sobre el flujo de caja, evolución de saldos a favor no recuperados, proporción de impuestos pagados sin contraprestación, entre otros. Con datos así no estamos especulando, estamos visibilizando lo invisible. También se puede proyectar el impacto en decisiones concretas. Por ejemplo, ¿cuándo se dejó de invertir por obligaciones fiscales extraordinarias? ¿Cuántas contrataciones se suspendieron? ¿Cuánto se redujo el presupuesto de mantenimiento? Todo esto tiene números, tiene planillas. Hay que ordenarlo y mostrarlo. Y todo ese material sirve no solo para fundamentar una acción judicial, sino también para presentaciones administrativas, informes internos e incluso comunicación institucional, porque mostrar el impacto real de la presión fiscal no es llorar, es documentar, y documentar en ese contexto es una forma de resistencia legítima. Bueno, cuando una empresa se ve arrinconada por el sistema que debería protegerla, surgen dos caminos, la resignación o la estrategia. No se trata de evadir ni de quebrarse, se trata de resistir desde la legalidad, de construir herramientas que transformen la frustración en acción. En esta escena discutimos de cómo pasar del diagnóstico a la acción y cómo de cada paso legal, administrativo y contable puede ser también un paso hacia la dignidad. Y si en lugar de ir directamente a la justicia, exploramos una vía administrativa previa, ¿podemos presentar alguna solicitud formal que deje constancia de nuestra situación antes de llegar a un amparo? No hablo de postergar el reclamo judicial, sino de reforzarlo, de sumar instancias donde quede claro que estamos actuando con responsabilidad institucional. Sí, podemos, y no solo podemos, debemos. La vía administrativa puede parecer un trámite, pero en realidad es una etapa clave para documentar el esfuerzo para resolver la paz de una situación injusta y se puede presentar una nota ante la FIP o ARCA hoy, con un informe técnico contable que respalde la carga fiscal excesiva y que explique los pagos que se realizan bajo reserva. Esto genera una prueba y muestra de buena fe y que también deja abierta la posibilidad de iniciar un reclamo judicial posterior con más solidez. Pero siendo honestos, ¿ese paso previo tiene algún impacto real o solo es un formalismo que demora lo inevitable? ¿Podemos permitirnos dilatar mientras el flujo financiero se erosiona todos los días? Porque el costo de no actuar rápido también existe. Tiene impacto y no es menor, aunque no resuelva de inmediato el problema económico, no fortalece nuestra posición jurídica. Además, si se acompaña con un pedido de reconsideración o con una presentación técnica bien argumentada, puede dar lugar a respuestas administrativas. Incluso puede usarse como fundamento en una futura medida cautelar. Y no nos olvidemos, también comunica al Estado que esta empresa no evade ni elude, pero sí exige justicia. Y si la cautelar no sale, ¿qué hacemos mientras tanto? Porque el tiempo judicial no es el mismo que el tiempo productivo. Acá los vencimientos no se frenan, los órganos se suspenden, la presión operativa sigue. ¿Cómo contenemos esa tensión sin rompernos por dentro? Por eso tenemos que trabajar en paralelo. Mientras se presenta la nota, se puede armar un tablero fiscal que documente cómo evolucionó la presión tributaria respecto de los ingresos reales. Si mostramos que el deterioro es progresivo, ganamos fuerza argumentativa, pero también tomamos control del relato. Ya no somos solo víctimas de un sistema, somos actores que documentan, que anticipan, que interpretan. Además, el pago bajo protesta nos permite no quedar como incumplidores. Eso es clave, hay que dejar constancia de que cumplimos, pero que lo hacemos en un marco de extrema presión. Esa actitud responsable puede pesar mucho ante un juez, pero también ante los proveedores, ante los trabajadores, ante la sociedad. La transparencia en medio de la tormenta es una forma de liderazgo. Y también puede ayudarnos a ganar tiempo, porque si sabemos que estamos transitando un proceso legal, podemos reprogramar algunas decisiones internas, inversiones, contrataciones, hasta compras estratégicas. No para postergar indefinidamente, sino para protegernos mientras buscamos una salida. Cada decisión debe estar alineada con el principio de sustentabilidad, que hoy es más valioso que cualquier rentabilidad momentánea. Además, si articulamos bien los escritos con informes contables, podemos demostrar que no estamos improvisando, que cada paso que damos está fundamentado en datos y en derechos. Eso es lo que distingue una defensa seria de una acción desesperada. Es cuando el expediente judicial llega a una mesa de decisiones, esa coherencia entre el decidir y el hacer pesa mucho. Y el hacer pesa mucho. Bueno, entonces avancemos por en ese camino, formalicemos el reclamo administrativo, dejamos constancia del pago bajo reserva y preparamos el terreno para una eventual acción judicial. Pero también consolidamos internamente nuestra documentación, cada número, cada resolución,
Cada carga acumulada debe quedar registrada. Esta no es una pelea ideológica, es una estrategia de supervivencia productiva. Y lo más importante, no vamos a esperar que otros nos saquen del laberinto. Vamos a construir la salida desde adentro.